El secuestro, si se quiere, es una muerte suspendida. Cuando tú hables con una víctima de secuestro, esa incertidumbre de no saber si al día siguiente sería el último día, lo que significa para los familiares el no tener ni siquiera certeza si la fe de vida es actual, es, en mi criterio, una de las cosas que hace que el secuestro sea de los flagelos más repudiables a nivel social. Totalmente. Bienvenidos a Entre Crímenes Podcast, el podcast creado especialmente por Unión Radio para ti, para que conozcas cada uno de los aspectos que tienen que ver con los delitos que semana a semana investigamos y explicamos para ti. El día de hoy vamos a hablar de un flagelo que ha puesto en vilo a muchas familias a lo largo de todo el tiempo y que en cierta forma nos habla de cómo estamos socialmente, porque vamos a hablar de secuestro. Así que, si te llama la atención este tipo de delito, cómo se cometen, cómo se previenen y cómo se investigan, quédate porque esto es para ti. ¿Problemas con tu camión? En Benemac tenemos repuestos Max, Cummins y Detroit Diesel para mantener tu camión como nuevo. Te esperamos en la Avenida Las Industrias, Centro Comercial Isaac Local 2, en Instagram @Benemac. Benemac, la solución para tu camión. Hola Cristina, saludos a la audiencia. Muy contento por estar nuevamente en este episodio de Entre Crímenes y vamos a tocar un tema que de alguna manera crea susceptibilidad en las personas por el tipo de delito de que se trata, ¿no? Ya tú mencionaste que vamos a hablar sobre secuestro y considerando que el secuestro es un delito, para mí uno de los delitos más ofensivos que puede haber, porque de alguna manera puede ser considerado, inclusive, valga la redundancia, pluriofensivo, porque afecta la libertad de la persona y afecta sus bienes también, o los bienes de un tercero. Y hasta su vida le puede costar también el secuestro. Entonces, es importante comenzar, cuando nos refiramos al secuestro, comenzar hablando de qué es la figura del secuestro y dónde está establecida en nuestra legislación. Y un breve histórico ahí es, cuando hablamos del secuestro, es que existe una ley, se llama Ley contra la Extorsión y el Secuestro, que es del año 2009, que finalmente fue, o es la que nos está rigiendo en la actualidad, porque primero se establecía este delito en el Código Penal y después salió brevemente mencionado en la primera ley contra la delincuencia organizada, pero ya finalmente está en la ley contra la extorsión y el secuestro y ahí podemos ubicar todas las modalidades de secuestro y algunos aspectos importantes relacionados con el secuestro. Sí, tuve la oportunidad de ser fiscal anti-extorsión y secuestro entre el periodo justamente de esta ley, 2007 al año 2010, y una de las cosas más significativas de esto es darte cuenta que el secuestro, si se quiere, es una muerte suspendida. Cuando tú hables con una víctima de secuestro, esa incertidumbre de no saber si al día siguiente sería el último día, lo que significa para los familiares el no tener ni siquiera certeza si la fe de vida es actual, es, en mi criterio, una de las cosas que hace que el secuestro sea de los flagelos más repudiables a nivel social. Totalmente. Y por eso hemos escogido este tema a fin de sensibilizar un poco al respecto, puesto que algo que actualmente incluso estoy impartiendo en clases con la gente del Instituto Ciencias de la Verdad, Ecuador, saludos, es el hecho de la trascendencia, la transnacionalidad que genera este delito y de cómo está directamente involucrado con grupos de delincuencia organizada y con grupos incluso armados. Entonces, esto no es cualquier tipo de delito, esto no es delito común, esto es delincuencia organizada y justamente de eso vamos a hablarles el día de hoy. Sí, eso de muerte suspendida es una comparación, un símil bastante real de lo que ocurre en el caso de un secuestro. También dice que es una muerte en vida, porque la persona que mientras está bajo el control de sus captores vive una incertidumbre, no sabe qué va a ocurrir con ella. Pero bueno, habiendo hecho esta introducción, vamos a hablar de lo que es el secuestro.
Fíjate que con la aparición de esta ley contra la extorsión y secuestro en el año 2009, se aumentaron las penas del secuestro. Bueno, ya había aumentado con la ley de la delincuencia organizada, pero aquí ya se estableció una pena mucho más alta y es una pena de 20 a 30 años. O sea, que estamos hablando que es un delito sumamente grave. Bueno, por supuesto, ignominioso, pero grave por la trascendencia y los bienes tutelados por el Estado que abarca y lo preciado que son esos bienes para la persona, pues nada más y nada menos que su libertad. Totalmente, su libertad, su dignidad, su vida, su patrimonio y de las secuelas que también podemos hablar, sobre todo personas que sencillamente decidieron cambiar su estilo de vida, su lugar de domicilio, irse del país por una serie de situaciones que quedan allá por este estrés tan grave que genera esto. Una de las cosas importantes, y Manuel, nuestro productor al principio, nos preguntaba que cómo era el tema de secuestrar y cuánto tiempo debía estar una persona privada de libertad para que se considerase secuestro. Esto a mí me encanta que lo haya dicho porque da un excelente punto de partida. Hay quienes consideran que el secuestro el secuestro extorsivo viene a consumarse cuando se priva a una persona de su libertad y se hace la exigencia extorsiva con bien la misma persona o con algún tercero a los efectos de que pague. Pero hay legislaciones a nivel mundial que establecen que la sola retención de un individuo ya constituye un secuestro, porque la forma en la que lo vamos a entender viene a ser esa privación o esa restricción a tu libertad de tránsito. Si ya le pones precio a ella y viene a ser un secuestro extorsivo, si lo haces y lo mantienes durante días o lo haces breve, en fin, esas son cada una de las categorías de las que hablaremos durante el programa del día de hoy. Pero básicamente consiste en privar a una persona de su libertad, evidentemente contra su voluntad, y en este sentido habrá o no la exigencia de alguna contraprestación para su liberación. Porque si retenemos a una persona de su libertad y no cobramos nada, entonces también tenemos figuras penales que analizar allí, y según la legislación de la que se trate, por ejemplo, para los Estados Unidos, eso es un secuestro. Y esto es lo que vamos a diferenciar según nuestra legislación. Fíjate, abarcando un poco más acerca de eso que acabas de comentar ahorita, el artículo 3 de la ley contra la extorsión y secuestro establece en el primera parte, bueno, en la única parte, dice, el primero habla quien ilegítimamente prive de su libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a una o más personas por cualquier medio a un lugar distinto donde se hallaba, para obtener de ellas o de terceros bienes, títulos, dinero y cualquier otro beneficio o acción económica, generalmente, o que cause algún efecto jurídico, a grosso modo. Fíjate que un comentario también importante aquí, el artículo 3 establece una definición con verbos, cuando anteriormente el Código Penal decía el que secuestre. Entonces, creo que, bueno, no sé qué te parece a ti que sea de mejor provecho jurídico o de alguna manera ¿cuál de las dos formas te parece que sería más interesante a los fines legales? A los fines de aplicabilidad, sin duda, me parece que está mejor describirlo por verbos, pero particularmente en esta descripción, justamente y en atención a la pregunta de Manuel, yo me preguntaba en ese momento, ¿qué ocurre si a ti te retienen en el lugar en el que estabas y no te mueven de sitio? Bueno, vamos a hablar sobre eso, fíjate. Vamos primero al punto que pregunta Manuel acerca de cuánto puede durar un secuestro, si puede durar o qué pasa. Entonces, fíjate, en la primera parte dice, incurrirá en la misma pena, es decir, de 20 a 30 años, cuando se den las mismas circunstancias que ya señalamos ahorita, los verbos que señalamos, y aun cuando el perpetrador no haya solicitado a la víctima o a terceros dinero, tipo. O sea que es un delito inmediato. Se comete si el fin es secuestrar a la persona para obtener un beneficio económico, ya ahí se está configurando el delito, aunque no se haya hecho la petición formal de un dinero o de unos bienes o de algún efecto jurídico. Ya es un delito como que lo llama instantáneo, lo llama la legislación. Instantáneo y permanente, porque mientras la persona ocurra. Sí, con respecto a la otra parte que mencionas, Cristina, sobre qué pasa si hay el traslado, si no hay el traslado. Yo también estuve analizando eso, fíjate, habla sobre retener y tal, privar su libertad, ocultar, arrebatar a una más personas por cualquier medio o trasladarla. Pero ¿qué dice o? Pues me parece que ese o puede ser, o sea, pudiese ser que
o la retengas en el mismo lugar o la traslades. Fíjate, unos casos interesantes que pudiéramos mencionar. En el caso hubo un caso muy famoso en Perú del asalto, de un asalto a la embajada del Japón en el año 95. Claro, de ahí viene el síndrome de Estocolmo. No, en Japón, en Perú. Ah, ok. De la embajada en Japón, de en Perú, Japón para en Perú. Okay. Entonces, en esa oportunidad fue por un grupo terrorista peruano, el grupo Tupac Amaru, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. En esa oportunidad, fíjate, ingresan los autores, los guerrilleros ingresan a la embajada, sale un grupo de personas, se queda con un grupo determinado de personas. Esas personas no fueron trasladadas, se encuentran en el mismo sitio. Y esas personas exigían que se liberara a unos prisioneros de su movimiento. Entonces, estaríamos, a la luz del derecho penal venezolano, se estaría configurando un secuestro o no, que las personas no fueron trasladadas. Claro, es justamente el punto. Y cuando hablamos de incluso el verbo ocultar, por ejemplo, está una persona en mi casa que no es su casa y alguien lo va a buscar y yo no digo abiertamente que esa persona está ahí y esa persona no sabe que yo la estoy ocultando, pero a los efectos de una tercera persona yo dije que no estaba ahí. Y luego esa persona se entera que efectivamente sí estaba ahí, puede denunciar que yo la estoy secuestrando porque oculté su presencia ahí. Sí, bueno, ahí daríamos que tener... Sí, bueno, por eso que es importante la descripción de los verbos que establece el tipo penal, porque, y quizás con la aparición de este artículo y esa definición detallada con los verbos, pudiésemos excluir algunas figuras como la retención de menores, también fíjate, ocurre muchas veces que por motivos laborales, trabajadores de una empresa dicen, nadie sale, no dejan salir a nadie de la oficina, es un secuestro, porque los fines son... Hay que ver el contexto. Hay que ver el contexto, entonces necesariamente hay que analizar la intencionalidad del autor, porque yo creo que porque decir que no es, simplemente por decir que no está, que está ocultando, entonces ya estaríamos hablando de secuestro, creo que sea como un poco exagerado, pero bueno, es cuestión de análisis. Claro. Pero para eso está la ley que establece esas definiciones tan puntuales, me parece que es muy importante. Comparado con el delito de secuestro que se establecía en el Código Penal, creo que esto es un avance para mí. Totalmente, porque mientras más la persona a quien va destinada el instrumento jurídico, que es decir, todos los ciudadanos lo puedan entender, entonces en esa medida es más efectiva. Justamente diste también en el clavo con el tema de la intencionalidad. En materia de secuestro no hablamos de secuestros culposos. Aquí esto es un delito eminentemente doloso. Tanto los autores como los partícipes saben en lo que están, saben a lo que van. E incluso una persona que pudiera estar involucrada colateralmente con la banda, por ejemplo, por haber prestado una residencia para que sea uno de los sitios de traslado durante todo el cautiverio, en algún punto entonces va a verificarse qué hace con esa información para saber si se convierte en un cómplice o no. Sí, la figura de la complicidad la encontramos en el artículo 11. Teníamos la particularidad que el Código Penal teníamos que irnos a hablar sobre las formas de participación. Con esta ley tenemos bien especificado qué pasa cuando eres cuando eres copartícipe con alguna figura de cooperación o de complicidad. Entonces, en el artículo 11 tenemos algunos aspectos relacionados con esta forma de participación. Y es una cosa también interesante con respecto al artículo 11, que habla sobre la pena, en este caso particular. Fíjate, cuando se refiere al artículo 11, hay una rebaja de hasta un cuarto de la pena por ser cómplice. Si estamos hablando que es un delito que tiene de pena de 20 a 30 años de prisión. Son 50 entre 225, 25, un cuarto de 25, unos 8 años, son como unos 8 años, que es mucho. Pero igualito sigue siendo una pena altísima. Totalmente. Estamos hablando de 25 menos 8, casi 17 años. Entonces, a un cómplice o a una persona que participe en un delito de secuestro sin ser autor o coautor, puede tener una pena hasta de 17 años. Una pena altísima. Sí. Y una de las cosas que el legislador quiso proteger acá es el hecho de lo que les venía diciendo, de esto como escala a otros alcances internacionales. Un país en donde se cometen constantes secuestros es un país cuya política criminal no está haciendo su trabajo y que a la luz del derecho internacional entonces puede ser un país que tiene que estar en la mira por aquello de no proteger a sus ciudadanos. Además de esto, los grupos que tienen participación en esta materia, tanto secuestros como extorsión, son grupos de delincuencia organizada.
es imposible que una sola persona ejecute un secuestro. Y cuando hablemos de los aspectos criminalísticos podríamos determinar el por qué no. Y en este sentido, el Estado le establece más rigurosidad desde el punto de vista del cálculo dosimétrico con un fin de mostrar lo grave que es. Recordemos que el derecho penal como forma de control social te dice a ti lo que no debes hacer. Quienes tenemos otras corrientes criminológicas no consideramos que la severidad de la pena sea efectiva o no, pero sin duda sí atemoriza en cierta medida el hecho de que la pena sea tan alta. Esta figura que se ve mucho en otros países, no la conozco en Venezuela, quizás, sí, que quizás haya habido uno que otro caso que en Venezuela, pero en otros países entre los cuales una persona priva de su libertad a una mujer y la tiene de esclava sexual durante meses y hasta años y hasta tienen hijos. ¿Pudiéramos encasillar eso dentro del concepto de secuestro? ¿Qué opinas tú? Allí más bien se utiliza el tema de la esclavitud sexual, de la trata de personas. Porque el fin no es obtener un beneficio económico de esa persona, que es la razón de ser del secuestro, precisamente porque al ser un delito pluriofensivo es el atacar la libertad personal de la persona, valga la redundancia, y obtener un beneficio de alguna manera económico generalmente. Y en el caso de la esclavitud, recuerda que está implícita la explotación, en tanto que en el secuestro se supone que al recibir el rescate tú liberas. Exacto. En tanto que en la trata y en la esclavitud sexual tú sigues perpetrando el delito. Son también delitos de tipo delitos continuados. Fíjate otra cosa interesante que tiene esta ley, que es la simulación del secuestro. Me encanta. Del delito del secuestro. ¿Qué pasa con esto? Es una figura que se vio bastante aquí en Venezuela por parte de algunos, sobre todo en los casos que vi o que me tocó verlo en prensa, en casos sonados, hijos que se hacían pasar por secuestrados para obtener un dinero de sus padres. Sí. En materia de investigación criminal, el delito de secuestro, lo primero que se aborda es a los familiares y amigos, ¿ok? Los primeros sospechosos son los que integran el núcleo primario. ¿Y por qué razón? Bueno, evidentemente porque hay información sensible. Cuando se secuestra al dueño de una empresa, a quien tiene la disponibilidad económica, quien incluso maneja claves bancarias y tal, esto es una banda que no está tan organizada, porque evidentemente al ser el fuerte económico, él sería quien cancelaría el rescate. Generalmente se secuestra esposa o hijos de estos individuos a los fines de que estos individuos provean, ¿no?, el pago. Sea más fácil para ellos obtener el dinero. Totalmente. O el beneficio económico. Y en esa rama de la investigación criminal, ¿quiénes son los potenciales involucrados? Y sobre todo por un tema de la altísima estadística en materia de simulación de secuestro, se va directamente a socios y familiares. Lamentablemente, hay que decirlo, en familias no operativas, con divorcios y toda esta cosa, hay muchísimo índice de simulación por un tema, pues, por supuesto, de tener más dinero y por la falta de acceder a cierta información sensible en cuanto a si está o no el chamo en la casa. Entonces, son cuestiones bien interesantes allí que se han analizado en cuanto al tema de la simulación. Bueno, vamos a ir a una pausa publicitaria y volvemos nuevamente para hablar más sobre el secuestro y algunos tipos de secuestros que establece la ley. ¿Problemas con tu camión? En Benemac tenemos repuestos Max, Cummins y Detroit Diesel para mantener tu camión como nuevo. Te esperamos en la Avenida Las Industrias, Centro Comercial Isaac Local 2, en Instagram @Benemac. Benemac, la solución para tu camión. Bueno, continuamos, Cristina. Vamos a hablar ahora sobre unos casos que son bastante conocidos en nuestra cotidianidad y también son noticias, los llamados secuestros express, que en la legislación se conoce como secuestro breve, que está establecido en el artículo 6 de la ley orgánica, perdón, de la ley contra la extorsión y el secuestro, y se refiere, fíjate, esta es una diferencia, o tiene una diferencia con el secuestro, por decirlo, por el secuestro propiamente dicho, que aquí el secuestro, la duración no va a ser más de un día. Si es más de un día, ya entonces se incurre en el artículo 3, y si se trata de menos de un día, pero la intención es un cobro rápido, entonces estaríamos hablando del caso del secuestro express. Sí, esta figura surge en un momento histórico en el cual podías ir al telecajero a sacar una cantidad de dinero que fuese considerable. Hoy en día no es viable, por lo menos en nuestra economía actual, ¿ok? Y también con esa intención de facilitar las cosas. Fíjate que criminológicamente los integrantes de este tipo de organizaciones era como que su iniciación en el mundo del secuestro, el secuestro express. ¿Por qué?
porque hay una logística tras el secuestro. Entonces requieres hacer un seguimiento de la víctima, una indicación de cuáles son sus lugares más comunes, de sus puntos de vulnerabilidad, en fin. Pero una vez que la tienes, que la aprendes, requieres trasladarla a varios lugares y ahí es donde empieza la logística per se. En tanto que en el secuestro express, no. La cosa es, tal cual como lo dice el legislador, rápido, menos de 24 horas con un pago automático. Si no es a través de un telecajero, un familiar que tenga por lo menos una cantidad accesible. Sí. Entonces, esto lo configura de esa manera. Bueno, y la pena en este caso va a ser menor que la del delito de secuestro propiamente dicho. Será una pena de 15 a 20 años. Pero igual es considerable. Sigue siendo una pena alta, pero bueno, es menos porque el tipo penal de alguna manera implica que la persona va a estar menos tiempo privada de su libertad, o es el sentido en todo caso del legislador. Secuestros famosos. Secuestro famoso a nivel internacional o Por nacional. favor, necesito reivindicarme. Fíjate, a nivel internacional hay un caso que a mí me llama mucho la atención porque es uno de los primeros casos de principio de siglo, del siglo XX. Hablamos del secuestro del hijo de Charles Lindbergh, que con ocasión a ese secuestro, esa famosa frase que decimos aquí en Venezuela, ya tengo entendido que en otra parte de América también, le dicen más perdido que el hijo de Lindbergh. Sí. Y eso tiene esa connotación porque a Charles Lindbergh, que era un famoso aviador norteamericano, fue el primero que cruzó el Atlántico con su avión. A esta persona le secuestran a su hijo de 20 meses. Un bebé. Un bebé. Ahora, ¿pero hubo la exigencia del rescate? Sí, hubo una exigencia del rescate. Y el niño apareció muerto a los 2 meses. La suma de todos los miedos de cualquier investigador de secuestro. Por eso es que viene el tema del hijo de Lindbergh, más perdido que el hijo de Lindbergh. Ahora, pero me refiero a el de la embajada. Embajada de Japón. Eso ocurre en Embajada de Japón en Lima, Perú. El grupo Tupac Amaru, como dije anteriormente, secuestra la embajada de Japón en Lima y había una fiesta, había una reunión allí, un agasajo social, se libera una gran cantidad de personas. Entre esas personas que se liberaron estaba la mamá del presidente de Perú en ese momento, que era Fujimori. Imagínate. Y fíjate que los captores no sabían que estaba la mamá del presidente, que si lo hubieran sabido, imagínate, que tenían un trofeo ahí. Pero bueno, se quedaron con apenas unos rehenes. Después vino unas fuerzas especiales del ejército de Perú, liberan con una operación que hay unos que catalogan como muy brillante, muy exitosa. Bueno, se le dio muerte a todos los captores, también creo que tengo entendido que murieron, que falleció también un rehén o 2 rehenes. Pero el hecho es que en ese caso particular se da un fenómeno que tú nos puedes explicar mejor sobre eso. Justamente, y ahí vino mi confusión. Hablábamos de los síndromes que vienen relacionados con el estrés al cual se someten las partes involucradas. Cuando tú lo dices, de una vez pensé en síndrome de Estocolmo, pero no, Estocolmo viene por justamente estos rehenes de este banco en Estocolmo. Pero de Lima hay un síndrome denominado el síndrome de Lima, que es el contrario a Estocolmo, que consiste en que son los captores quienes desarrollan una especie de apego por sus propios rehenes, la antítesis de lo que sería Estocolmo. Entonces esto viene a ser como una especie de empatía direccionada a esta pobre víctima que tengo aquí. Y del síndrome de Estocolmo, ¿qué puedes decirnos tú que estás en ese ámbito de la psicología? Este síndrome es súper interesante porque se desarrolla no en todos los involucrados en el secuestro, sino generalmente en la persona que es el cuidador. En la mayoría de las víctimas que yo entrevistaba, ellos describían con bastante repulsión a todos los intervinientes, a excepción del cuidador. El cuidador era la persona con quien desarrollaron una especie de afinidad, con quien hablaban, quien se quitaba, de hecho, en algunos casos la máscara y quien les dotaba de lo que pedían. En muchos casos todos eran consistentes en decir que hay una persona de la banda que incluso hasta les daba esperanzas, les decía que se tranquilizaran, que ya esto iba a terminar rápido, y es una persona por la cual estas víctimas pedían clemencia y pedían piedad. Esto es típico de el síndrome de Estocolmo, porque tiene que ver con el estrés postraumático, el ser humano en esa sensación de verse en completo peligro extremo, el encontrar una mínima esperanza, una persona que medianamente te trate un poquitito mejor dentro de toda esa circunstancia, pues tan bizarra, le genera esa sensación de apego. Fíjate, otros tipos de secuestro que prevé nuestra legislación. Podemos dar algunos ejemplos. Aquí en Venezuela sí se han dado. Fíjate, está el tema del secuestro de aeronaves o de medios de transporte, trenes, aeronaves, barcos, embarcaciones, etc. Fíjate que
ese tiene pena de 20 a 25 años. No entiendo por qué le bajan la pena de 20, el otro es de 20 a 30, este es de 20 a 25. En realidad no entiendo la connotación si es la misma, sí, busca el mismo fin. Bueno, pero en todo caso tenemos, aquí hubo un caso muy importante, muy conocido en los años 80 en Venezuela, del avión de Aeropostal que secuestran dos, un haitiano y un dominicano, que lo trasladan primero para Trinidad, después de Trinidad fueron para Aruba, después en Aruba, Curazao. Ellos estaban pidiendo dinero y pedían también armas. Y bueno, no sé, no estaba muy claro de dónde venía. Después con las investigaciones se determinó que ellos estaban buscando como que de alguna manera obtener recursos para un movimiento político en Haití. Eso es lo que dicen las investigaciones al final. Pero el hecho es que secuestraron un avión venezolano con venezolanos y fue un comando, tengo entendido que estaban mezclados funcionarios de distintos cuerpos de otros países y se logró la liberación de este avión en Curazao, finalmente. ¿Sabes qué? Hablando justamente de la mezcla o la mixtura de comisiones, en el año 2008, cuando a mí se me da esta competencia en el estado Lara, me doy cuenta que Barquisimeto, el estado Lara, era el tercer estado a nivel nacional en índices de peligrosidad en materia de secuestro. Y teníamos una particularidad de que un caso lo investigaba o el CICPC y otro caso se lo asignábamos, en ese tiempo se llamaban GAES, Grupo Anti-Extorsión y Secuestro de la Guardia Nacional. Y yo me daba cuenta que seguíamos estando entre esos números altos a pesar de dar duros golpes, ¿no? Pero de repente empecé a ver que entre los privados de libertad habían exfuncionarios o funcionarios activos de una y otra fuerza. Entonces lo que empecé a hacer fue unir, con la venia, por supuesto, de mi superioridad y de las superioridades de los organismos, unir comisiones. Y ya no investigaba una comisión exclusiva de un organismo, sino de los dos organismos, y esto hizo que la cuestión bajara de una manera increíble. ¿Por qué? Porque ya estaban entonces involucrados otro tipo de intereses y estaban al descubierto muchas cosas. No con esto estoy diciendo que en todos los casos de extorsión y secuestro hay funcionarios involucrados, para nada. Pero en la particularidad histórica de ese momento acá en el estado Lara, sí había una alta incidencia de participantes en este caso, y de hecho, pues estadísticamente fueron llevados a ser juzgados varios de ellos por estar involucrados acá. Bueno, fíjate que precisamente ese auge que hubo en la década del 2000, con el tema del secuestro, dio origen a que la legislación se modificara, porque hablaban de que era una legislación muy blandengue, la del Código Penal, y buscaban ser un poco más estrictos con el tema de la pena y crear más tipos penales y hacer un poco más fuerte la legislación en este sentido. Entonces apareció la ley contra la delincuencia organizada, y después apareció la ley contra la extorsión y secuestro. Después la ley de delincuencia organizada fue derogada por otra, pero apareció la ley contra la extorsión y secuestro. Y llama poderosamente la atención que yo no creo que la ley sirva de alguna manera para bajar el índice delictivo. Eso está demostrado. Coadyuva en muchos aspectos a la investigación, sí, coadyuva en muchos aspectos, pero no es la panacea universal como piensan algunos, que claro, con leyes más estrictas, con eso piensan que se disminuye el delito. Pero el tema es que, leyendo unas estadísticas, obtuve una información, bueno, se puede buscar en internet, ¿pues? Esta información, que en el año 2023, el entonces ministro de Interior y Justicia en Venezuela señaló que el delito de secuestro había disminuido en el país en un 54%. Criminalística aplicada al secuestro, Javier. Vamos a orientar un poco a nuestra audiencia. ¿Cómo se investiga un delito de secuestro? Porque si algo sabemos quienes hemos estado de este lado es que la información en materia de secuestro no cae debajo de los árboles. Esto tiene un tema de inteligencia, contrainteligencia, pericia, y ojalá hubiésemos tenido la tecnología que se tiene hoy en día por allá en el año 2008, 2009, 2010, cuando investigábamos los secuestros, pero sin embargo se lograron dar duros golpes. Sí, bueno, es importantísimo en este aspecto considerar la parte tecnológica ahorita con los avances tecnológicos que tenemos, sobre todo con el tema de telefonía celular. Es un factor bien importante a la hora de esclarecer estos hechos, investigarlo, esclarecerlo. Exactamente. La telefonía juega un papel importantísimo porque en la mayoría de los casos los captores se comunican con los familiares de la víctima a través de telefonía. Pero la telefonía también nos dice en dónde está ubicada la víctima al momento de su captura, hasta dónde la trasladaron, cuál es la celda geográfica que
conecta con el teléfono y la ubica en algún lugar en específico. Eso que ustedes ven en las películas, de habla más tiempo como para que se pueda hacer el rastreo de la llamada, no es tan así como lo vemos en ficción, pero sí ayuda a establecer una cantidad de segundos considerable para poder verificar el espectro radiográfico de donde se está captando allí esa celda de información. El tema de el comportamiento de la víctima previo al secuestro es súper importante, porque determinar el lugar de donde fue capturado ayuda mucho y es, si se quiere, en la línea de investigación que se hace de atrás hacia adelante, el punto de partida de la génesis criminal. Si a usted la capturaron saliendo del gimnasio, entonces hay que empezar por allí. ¿Cuáles son el grupo de personas que frecuentan ese lugar? Si hay cámaras, cuál es la vulnerabilidad que usted tuvo en ese momento, potenciales testigos y en fin. Ahorita me hiciste acordar con respecto al tema de la telefonía, un caso de mucha relevancia en la sociedad venezolana y que hasta todavía es nombrado por ahí, que es el caso del Niño Vegas, en los años 70, que dio origen a la creación de un libro, una obra del comisario Fermín Mármol León que se llama Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes, que a su vez dio origen a una película, Cangrejo 1 y Cangrejo 2. El tema de la telefonía, fíjate que de ahí ya ellos manejaban las llamadas y todo esto, grababan las llamadas y determinan que, claro, en ese momento la tecnología era analógica, utilizaban los teléfonos estos analógicos, teléfonos de la casa, locales, pues. Y fíjate que por el ruido de uno de los audios de donde se hace la llamada telefónica, determinaron que estaba en un bowling. Y entonces buscar dónde podían encontrarse los bowling en Caracas. Entonces por ahí la investigación también tuvo cómo dirigirse por esa vía, ¿no? Para los fines de saber de dónde se hicieron las llamadas. En ese momento se hacían de teléfonos públicos, por supuesto, para no exponer a los captores. Sí, y en este momento yo no me quiero imaginar también la otra parte de la moneda, que es el uso de la tecnología con estos fines de impunidad, ¿no? Porque ahora tienes, imagínate, instrumentos para limpiar la voz, para distorsionarla, sí, para hacer una serie de cosas bien particulares que, bueno, igual implicará todo lo que es el avance de este tipo de hechos. También hay un aspecto que juega muchísima relevancia acá, y es el tema del pago del rescate. Nos preguntaban si pagar el rescate era lícito, que si eso se debía hacer o no, que si había una prohibición, y ciertamente la legislación ha abordado estos aspectos, porque aunque no me puedo imaginar lo que debe significar desde el punto de vista emocional para una madre, para un padre, tener a su hijo secuestrado y contar con la cantidad de dinero para pagar lo que le están exigiendo, no me puedo imaginar lo que significaría justamente y lo que pasa por la mente de una persona atravesando esta situación. Lo que sí les quiero decir es que cada vez que se hace el pago de un rescate, sin dejar que las autoridades hagan lo propio a nivel de la investigación e intenten liberar sano y salvo a esa persona que está capturada, se está fortaleciendo una red de organización criminal. Sí, bueno, lo primero que hay que destacar es que la intención del legislador es que estos delitos se denuncien, que esas cifras negras disminuyan en su máximo potencial, y para mí es una recomendación que tenemos que hacer, porque se denuncia. Es importante la denuncia del secuestro, es que hay que hacerla. Se cuenta con excelentes funcionarios, se cuenta con funcionarios con mística, se cuenta con tecnología para que se puedan investigar estos delitos y llegar a feliz término. Por el tema del rescate hay un aspecto interesante que el legislador nos ha de alguna manera dejado como que entrever algo relacionado con este aspecto, ¿no? Como que dar el dinero para el rescate puede de alguna manera incrementar o de alguna manera hacer que estas bandas se sigan dedicando a este flagelo. Entonces, fíjate, el artículo 26 de la ley establece la prohibición de dar créditos, de conceder créditos, bancarios, avales, préstamos para el pago de rescate. Inclusive, quien haga esos créditos, quien otorgue esos créditos, quien dé ese dinero para un aval, para que de alguna manera se pueda pagar un rescate, puede incurrir en el delito establecido en el artículo 11, que es la complicidad, lo que ya hablamos. Penas altísimas de 20 a 25 años, se le rebajaría una cuarta parte, pero sigue siendo una pena altísima. Entonces, la intención del legislador es que no se contribuya, como hemos dicho, es una política criminal el que buscar que no se pague el rescate para no contribuir
a incrementar el delito. Es una técnica de política criminal. Hay que analizar el contexto. Tengo entendido que en Colombia funciona de esta manera o se toma de la legislación colombiana. No sé cómo estarán los aspectos relacionados con esto en otras legislaciones. Fíjate que algo que a mí me parece magnífico es cómo a nivel internacional la cooperación para combatir estos delitos cada vez más se está afianzando. Se está prohibiendo lo que tiene que ver con extradición de personas que están involucradas en secuestro, se están prohibiendo beneficios procesales a este tipo de integrantes de estos grupos de delincuencia organizada y se están haciendo las investigaciones en traza de organización criminal para ver qué banda está involucrada con otra o qué banda colaboró con otra, porque no nos damos cuenta que esto va más allá de la simple banda que integran los 5 o 6 personas que tuvieron que ver con la actuación regional. Los equipos, las casas incluso, ni qué decir de los secuestros que vienen a ser con un carácter transnacional, es decir, colocan a las personas en containers y se los llevan a otros países. Eso ya requiere una logística y requiere evidentemente un dinero, unos recursos que son parte de esto, y por eso la comunidad internacional ha establecido categóricamente que los estados deben brindar, no solo legislativamente, sino a través de política criminal, lo necesario para que esto cese. Así que la reflexión y el llamado acá es, como bien lo decíamos, en primer lugar a denunciar este tipo de flagelos, a no correr de inmediato a buscar el pago del rescate, por lo menos dejar que se haga una investigación, y usted que de pronto pudiera ser una víctima ahora con las redes sociales, yo reflexiono mucho de lo vulnerables que somos porque nos volvemos predecibles. O sea, le decimos a la gente en dónde entrenamos, en dónde estudiamos, a dónde vamos, cuáles son nuestros sitios favoritos. Esto prácticamente facilita el trabajo de un secuestrador, así que por lo menos lo mínimo que hagamos es no publicar en tiempo real en dónde estamos si somos tan asiduos de estar publicando nuestras actividades. Sí, incluso hay manuales que hablan sobre cómo prevenir el secuestro. Yo recuerdo que la Guardia Nacional tenía uno cuando estaba el Grupo GAES, tenía un manual que hablaba sobre cómo prevenir el secuestro, y entre estas cosas decían fundamentalmente la forma de vida que llevamos, ¿verdad? Esta dinámica que es muy parecida durante todos los días, esta rutina que tenemos todos los días. Entonces cambia tu rutina, sobre todo si eres una persona que tiene bienes. Entonces inclusive en el manual se habla sobre esto, y no ser tan ostentoso, hablaban ellos, de no mostrar tanta, por favor, esa situación de recursos, etcétera, para evitar llamar la atención y tal. Hay una serie de recomendaciones, entre esas cambiar las rutinas, sobre todo, repito, sobre todo si eres una persona que eres vulnerable o puede ser susceptible. De hecho, la ley sobre la extracción y secuestro establece la posibilidad de que el Ministerio Público pueda tomar algunas medidas especiales para personas que pueden ser vulnerables o que pueden ser potenciales secuestrados. Entonces, dentro de ellas establecer una seguridad por el tiempo que así lo determine la investigación. Pero hasta eso se llega precisamente porque hay personas que tienen un perfil que puede ser atractivo para algún tipo de delito, y precisamente el sentido común nos tiene que llevar de alguna manera a evitar ser otra víctima más, ponérsela más fácil al delincuente. Totalmente. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. La invitación es para el próximo episodio para que continuemos desentrañando lo que hay detrás de los delitos. Y me comentan por acá que tenemos una magnífica participante en la audiencia, una señora de 94 años de edad que disfruta de nuestros episodios. Yo de verdad me siento súper complacida porque nuestra audiencia es variopinta. Puedo decir que mi hijo, los amigos de mi hijo, que son chamos de 16, 17 años, les encanta cada uno de los episodios, y ahora saber que tenemos el otro extremo generacional, a mí me complace. ¿Cómo se llama esta abuelita tan linda? Le mandamos un saludo a la señora Cleris de Pérez, que está en Orlando. Qué linda, gracias. Nos ve por allá Cleris. siempre nos está comentando, y bueno, nos desea mucho éxito. También le deseamos para ella muchas bendiciones. Así es, muchísimas bendiciones y gracias de verdad por su sintonía. Y gracias a todos ustedes por decir que sí a esta propuesta. No olviden suscribirse, no olviden seguir, recomendar. Por favor, activen notificaciones porque vienen muchos más episodios de Entre Crímenes, porque esto llegó con la intención de quedarse. Chao, chao. Hasta luego. Free audio post-production by alphonic.com.